El viaje está lleno de aventuras, de peripecias de todo tipo, pero este hombre, sin morir, entra en el territorio de los dioses y llega a exigirles ese cumplimiento que los dioses burlan, por supuesto, y le devuelven con las manos vacías. Ese esquema se repite en otros textos. Por ejemplo, en otro que en mi novela se menciona una y otra vez, que es el libro de Enoch. Es un apócrifo del Antiguo Testamento, muy apreciado por judíos y cristianos hasta el siglo IV de nuestra era, donde se narra un viaje parecido. Enoch es un patriarca, en realidad es un pastor de cabras, como la gran patriarca, un patriarca bíblico, que de repente es tomado por Dios, arrebatado a los cielos en vida, recorre en vida el más allá, los 7 cielos, hace una descripción pormenorizada de cómo es ese más allá, y es devuelto por Dios vivo a tierra para que nos lo cuente. Un texto lleno de fascinantes evocaciones que después seguramente, si ustedes quieren, podemos volver sobre él. Así que yo he decidido construir una novela inspirada en eso y inspirada en otros relatos que los críticos literarios llaman libros de qué, libros de búsqueda, que son libros con esas características esenciales que les digo, donde el personaje sale de viaje forzado por las circunstancias y en busca de algo quimérico aprende cosas que son importantes o vitales para su supervivencia y la de su clan. La primera novela moderna de la historia es el poema del Grial de Chrétien de Troyes, un código da Vinci del siglo XIII, y es así. Parcival, el caballero, busca el Grial, lo araña, casi lo acaricia, y sin embargo vuelve con las manos vacías, sabiendo que lo importante no ha sido encontrar el Grial, sino buscarlo. Bueno, pues con todo eso decido construir mi propia quête, mi propia búsqueda. Esa búsqueda arranca en un lugar especial y singular, que es la Catedral de Santiago de Compostela en nuestros días. Arranca en el Pórtico de la Gloria, tarde, o sea, ya de madrugada, en la noche de Todos los Santos, cuando Julia Álvarez, que es una restauradora que trabaja allí con alta tecnología, de repente se da cuenta de que no está sola en el templo, que hay un intruso que se ha colado en la catedral y que hace aspavientos hablando una lengua desconocida para comunicarse con ella. Un segundo individuo irrumpe en esta catedral persiguiendo al primero, abre fuego contra él y ahí se inicia la peripecia. No les quiero contar demasiado sobre esto, es solamente el arranque de la novela, pero sí les diré que esa peripecia llevará a Julia Álvarez a descubrir que su marido ha sido secuestrado en el otro extremo del viejo mundo, en la frontera entre Irán, Armenia y Turquía, y que para encontrarse con su marido y lograr quizás su liberación, debe antes recuperar unos objetos que recibió como regalo de bodas años atrás, que son unas piedras que pertenecieron a sorpresa a Leontí. ¿Se acuerdan, no? Bien. En esta peripecia, en este viaje de Julia, hay una serie de escenarios, solamente les hablaré de los escenarios, no de la importancia que tienen en la acción, que son muy interesantes. Uno, el que a mí me ha resultado más evocador, se encuentra a unos pocos kilómetros de Santiago, en la costa atlántica, en lo que llaman allí la Costa de la Muerte, al principio de la Costa de la Muerte, es Noia. Noia es un pueblo que en la Edad Media fue el puerto en el que desembarcaban los peregrinos que venían de la costa atlántica francesa y de Inglaterra, y después hacían un día de camino hasta Santiago. Noia tiene una leyenda fundacional muy curiosa. Noia, el nombre, la etimología, viene de Noé, porque creen en Noia que Noé en realidad encalló su arca en esta tierra que era la última tierra emergida del mundo antiguo. Tiene su sentido, los romanos hablan de que esa costa era el Finis Terrae, ¿no? Y encalló en concreto en la Sierra de Barbanza, al ladito de Noia, en un monte llamado Aro. Noia, Noé, Aro, Ararat. Incluso el escudo de Noia, que es este que ustedes ven aquí, es el arca sobre las aguas del diluvio y la paloma que libera a Noé para saber si hay tierra firme en alguna parte en la que desembarcar. En Noia hay una iglesia que es especialmente interesante. Se llama la iglesia de Santa María la Nova, aunque allí todo el mundo la conoce como el Templo de las Lápidas. Por una razón, hay al menos 400 lápidas medievales inscritas no con el nombre de los difuntos que cubrieron, sino con signos. Algunos signos se identifican, son signos gremiales,
signos, pues por ejemplo, como tijeras, si pertenecieron a curtidores, por ejemplo, o a sastres, o como por ejemplo